Mira a tu alrededor. El mundo moderno ha creado una nueva forma de debilidad, la tiranía de la bondad. La gente vive evitando el conflicto, diciendo sí cuando su instinto grita no, creyendo que la comodidad a corto plazo es una forma de paz. Su honestidad está enterrada bajo el miedo a ofender, su fuerza diluida en la necesidad de ser queridos. Puedes verlo en sus resultados: relaciones rotas, proyectos fallidos, un caos silencioso que crece bajo la superficie. No son amables, simplemente tienen miedo. Y así, amigo mío, es como se entrega el poder. No evitas la confrontación porque seas una buena persona. La evitas porque eres débil. Débil por el miedo al rechazo, al juicio, al silencio incómodo que sigue a una verdad dura. No estás siendo compasivo, estás siendo complaciente. No estás preservando la paz, estás garantizando un conflicto futuro mucho mayor. Y en esa falsa bondad, tu respeto se desangra lentamente. Maquiavelo entendió esto hace siglos. Observó que el líder que es amado pero ineficaz, al final es más cruel que el que es temido pero efectivo. Dijo: es mejor ser cruel una vez que tener que serlo muchas veces. La diferencia entre el débil y el fuerte es la decisión. La capacidad de aplicar una crueldad quirúrgica, un solo acto doloroso y necesario que corta el problema de raíz. Imagina una infección. Una infección no se cura con palabras amables ni con vendas superficiales. Se cura cortando lo que está podrido, limpiando la herida con fuego, aunque duela. Tu vida está llena de esas infecciones, personas que abusan de tu confianza, malos hábitos que te sabotean, situaciones que drenan tu energía. La pregunta es: ¿eres el cirujano que corta para sanar o el que consuela al paciente mientras la infección lo consume? Hoy, no solo aprenderás a ser más firme, aprenderás a usar la dureza como una herramienta de precisión, a aplicar la psicología oscura para eliminar la complacencia, erradicar los problemas de raíz y construir un respeto que la amabilidad jamás podrá comprar. Verás lo que vio Maquiavelo, que el verdadero acto de compasión no es evitar el dolor, sino usarlo estratégicamente para prevenir un sufrimiento 1000 veces mayor. Al final, no solo entenderás cuándo ser duro, te convertirás en la solución misma. Decisivo, firme, final. Porque una vez que dejas de tener miedo de herir sentimientos para proteger la verdad, nadie puede manipularte con culpa, agotarte con excusas o arrastrarte a su caos. Verás a través de la falsa amabilidad. Eliminarás los problemas antes de que nazcan. Te convertirás en una fuerza de orden en un mundo gobernado por el miedo. Si estás listo para dejar de entregar tu poder, escribe "mi fuerza no la regalo" en los comentarios. Lección 1. La piedad del bisturí, redefiniendo la crueldad como necesidad estratégica. La crueldad no es sadismo. Es claridad en su forma más dura. La mente ordinaria confunde la bondad con la debilidad, creyendo que evitar el dolor a corto plazo es un acto de compasión. Se mueve por el sentimentalismo, aplazando decisiones difíciles, tolerando la incompetencia y permitiendo que los problemas pequeños se infecten hasta convertirse en desastres irreparables. Esta falsa piedad, nacida del miedo a ser visto como el malo, es la forma más insidiosa de sabotaje. No estás siendo bueno, estás siendo cobarde. No estás salvando a nadie, estás prolongando la agonía de todos. Y en esa indecisión, el verdadero poder se disuelve en caos. La verdad es simple: la compasión que evita una herida necesaria solo garantiza una infección que lo destruirá todo. Maquiavelo entendió esto no como una teoría, sino como una ley de la naturaleza humana. Escribió: un príncipe no debe preocuparse por la reputación de cruel si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales. La lección no es sobre disfrutar el poder, sino sobre entender la responsabilidad. La mente que vacila en cortar una rama podrida condena al árbol entero a la enfermedad. La crueldad estratégica no nace de la ira o del odio. Nace del silencio, del cálculo frío, de la capacidad de ver el sistema completo en lugar de sus partes sentimentales. Es la piedad del cirujano que amputa una extremidad para salvar una vida. El acto es violento, doloroso e inmediato, pero la alternativa es una muerte lenta y garantizada. La mente débil se enfoca en el cuchillo. La mente poderosa se enfoca en la vida que se salva después del corte. Piensa en ello. El líder que se niega a despedir a un empleado tóxico para no herir sus sentimientos, permite que esa toxicidad envenene la moral y la productividad de todo el equipo. Su bondad hacia uno es una crueldad silenciosa hacia 10. El amigo que no te dice la verdad dolorosa sobre tu autodestrucción por miedo a tu reacción,
Te observa caminar hacia el abismo con una sonrisa de consuelo. Su silencio no es lealtad, es traición. Cada acto de evasión, cada decisión postergada por comodidad emocional, acumula una deuda de sufrimiento que alguien más tendrá que pagar. El mundo moderno glorifica la empatía sin límites, pero confunde la empatía con la parálisis. Te dicen que sientas el dolor de todos, pero no te enseñan a actuar a pesar de él. El pensador maquiavélico no ignora la emoción, la trasciende. Ve el dolor como una variable, un costo necesario para alcanzar un bien mayor. Su calma frente a una decisión difícil no es frialdad, es disciplina. Es la marca de alguien que ha aceptado la carga de la realidad, que el orden a veces exige un sacrificio. Quienes dominan esta forma de pensar operan con una precisión que otros confunden con falta de corazón. No pierden tiempo en debates interminables sobre sentimientos cuando la lógica exige una acción clara. Su lenguaje es directo. Sus decisiones, finales. Esta aparente dureza no destruye las relaciones, las redefine. La gente deja de verte como una fuente de consuelo y empieza a verte como una fuente de estabilidad. No acudirán a ti en busca de aprobación, sino de dirección. Esta forma de crueldad construye un respeto que el amor nunca podrá igualar. El amor es volátil, depende de los sentimientos y las percepciones del momento. Pero el respeto ganado a través de la competencia y la decisión firme es inquebrantable. Se basa en los resultados, no en las intenciones. Maquiavelo advirtió que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Esto revela una verdad incómoda. La gente valora la seguridad y el orden por encima de los buenos sentimientos. El líder que garantiza ese orden, incluso a través de medios duros, finalmente asegura su posición. La crueldad del bisturí no es brutalidad, es economía. Es el uso de la mínima fuerza necesaria en el punto exacto para producir el máximo efecto. La brutalidad es un martillo, es ruidosa, torpe y rompe todo lo que toca. La precisión es un bisturí, es silencioso, deliberado y solo corta lo que debe ser eliminado. La mente impulsiva recurre a la ira y a la fuerza desmedida, revelando una falta de control. La mente estratégica emplea la presión calculada, revelando dominio. Cuando otros reaccionan con pánico ante una crisis, el pensador estratégico permanece quieto, observando, identificando la raíz del problema. Y cuando actúa, su movimiento es tan decisivo que parece casi inhumano para quienes están atrapados en el caos emocional. No buscan consenso, buscan una solución. No buscan ser queridos, buscan ser efectivos. Esa compostura es intimidante porque expone la debilidad de los demás. En un mundo gobernado por la reacción, la acción deliberada se siente como una fuerza de la naturaleza. Aprender a manejar este bisturí requiere la muerte del ego. Debes abandonar la necesidad de ser el héroe en la historia de todos. Debes aceptar que tus decisiones más importantes te harán sentir aislado. Pero en ese aislamiento se forja la verdadera autoridad. Una autoridad que no depende de la aclamación pública, sino de la certeza silenciosa de que estás preservando el futuro en lugar de consolar el presente. Al final, la historia no recuerda a los que fueron amables, recuerda a los que fueron efectivos. En un mundo que se ahoga en el sentimentalismo, la decisión precisa es la forma más alta de piedad. Lección 2. La gangrena de la indecisión, el costo real de evitar el dolor necesario. La mente moderna está adicta a la comodidad. La gente cree que puede evitar el dolor y aún así ganar fuerza, que la inacción es una forma de paciencia, y que los problemas difíciles se resolverán solos si se les da suficiente tiempo. Sin embargo, la fuerza no se construye en la evasión, sino en la confrontación. La claridad no nace de esperar, sino de decidir. Maquiavelo dijo una vez, no hay forma de evitar la guerra, solo puede posponerse en ventaja de otros. El indeciso cree que está evitando la batalla, pero no lo está. Simplemente le está cediendo la ventaja al enemigo, al caos, a la decadencia, al problema que se niega a enfrentar. La guerra llegará, pero para entonces será más sangrienta, más costosa y en los términos del oponente. El secreto del control no es esquivar el conflicto, sino elegir la incisión limpia en lugar de la infección lenta. La mayoría de la confusión en tu vida no proviene de tus problemas, sino de tu negativa a resolverlos. Esa relación tóxica que drena tu energía cada día. Ese empleado incompetente que envenena la moral de tu equipo. Ese mal hábito que carcome tu disciplina. Cada día que evitas la decisión, el problema no se detiene, se expande.
Echa raíces. La indecisión es la gangrena del poder personal. No es una pausa neutral. Es una herida que permites que se pudra. Exige un tributo silencioso, consumiendo tu enfoque, tu tiempo y tu energía mental en segundo plano. Te convences de que estás siendo prudente, pero en realidad estás pagando el precio de 1000 pequeñas derrotas en lugar del dolor único y agudo de una victoria decisiva. Imagina a un cirujano con un bisturí. La incisión es dolorosa, directa y necesaria. Causa un daño inmediato para prevenir un mal mayor. La mente indecisa, por otro lado, se niega a usar el bisturí. Prefiere aplicar vendajes sobre la herida infectada, esperando que sane por sí sola. Pero no lo hace. La infección se extiende por debajo de la superficie, silenciosa e implacable, hasta que todo el sistema está comprometido. ¿Qué es más cruel? ¿El corte limpio que salva la vida, o la falsa compasión que permite que la podredumbre lo consuma todo? La indecisión no es pasiva. Es una elección activa a favor del deterioro. Corta a través de las excusas, la esperanza inútil y el miedo a la confrontación. Cuestiona la narrativa que te cuentas a ti mismo. ¿Realmente estás esperando el momento adecuado, o simplemente tienes miedo de las consecuencias? La mayoría de la gente no puede hacer esto, porque admitir la necesidad de una acción dolorosa es admitir que su inacción ya era un fracaso. Sin embargo, la sabiduría de Maquiavelo se basó en la realidad, no en la comodidad. Vio que la erosión del poder rara vez es un golpe repentino, sino el resultado de incontables oportunidades de actuar que fueron ignoradas. El proceso de decisión comienza con la aceptación brutal de la verdad. Una situación que drena tu vida no mejorará por arte de magia. Debe ser cortada de raíz. Esta forma de disciplina mental es aterradora porque te obliga a convertirte en la causa de un dolor a corto plazo, tanto para ti como, a veces, para otros. La sociedad glorifica la paciencia infinita porque suena virtuosa. Pero el verdadero progreso ocurre cuando eliminas lo que te detiene. La decisión es como drenar un pantano. El acto es desagradable y libera un hedor terrible. Pero de repente, el aire se vuelve claro. La tierra se vuelve firme. Cuando el problema se elimina, la energía mental que consumía regresa a ti multiplicada. El pensamiento se mueve con libertad. La ansiedad de fondo desaparece. Quienes dominan la decisión parecen despiadados para los que viven en la niebla de la inacción. Actúan con una velocidad que otros confunden con impulsividad, sin darse cuenta de que la decisión ya fue calculada en el silencio de la observación. Maquiavelo entendía que la vacilación de un líder es una invitación a la insubordinación. En tu vida, tu indecisión es una invitación para que tus problemas se apoderen de ti. Escribió una vez: el hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. El necio espera a que la gangrena llegue al hueso, haciendo que la amputación sea la única y devastadora opción. El sabio hace el corte cuando la herida es todavía pequeña. La decisión convierte la ansiedad en acción. Cuanto menos tiempo se permite que un problema se infecte, más limpio es el resultado. Es la disciplina de la salud estratégica, no de la crueldad, sino de la responsabilidad radical. Quienes la practican se mueven por la vida con una eficiencia formidable, inmunes al chantaje emocional, claros en sus límites. Nada puede controlar a una mente que ha aprendido a pagar el precio del dolor necesario. Lección 3. El sacrificio de la simpatía, como una sola consecuencia, construye una reputación de hierro. Toda forma de respeto duradero se construye sobre un fundamento de consecuencias, no de sonrisas. La persona que no puede hacer cumplir sus propios límites se convierte en una marioneta de la opinión ajena, del capricho y de la manipulación. La ilusión de la armonía hace que la gente crea que puede dividir su energía entre ser simpático y ser fuerte. Pero la necesidad de agradar debilita el respeto. La verdadera autoridad se encuentra en la disciplina de demostrar que tus palabras tienen peso, incluso cuando la consecuencia es incómoda. Maquiavelo dijo una vez: es mucho más seguro ser temido que amado. La misma lógica gobierna tu reputación. El miedo del que hablaba no es terror, es la certeza de una consecuencia. Si tus límites son solo sugerencias, el gobernante de tu vida eres tú solo de nombre. La autoridad personal es el fundamento del poder, y sin ella, todo respeto externo se desvanece en condescendencia. La mente moderna es adicta a la validación. El miedo a la desaprobación manipula las decisiones. La culpa destruye la firmeza y la necesidad de ser aceptado roba la autoridad. La gente confunde la amabilidad con la debilidad.
No están estableciendo relaciones, están negociando su propia sumisión. Aquel que aprende a observar la situación desde la distancia en lugar de ahogarse en la necesidad de ser querido, comienza a ver las dinámicas de poder invisibles para otros. Esa separación entre la consecuencia y la emoción crea dominio. La simpatía todavía existe, pero ya no dicta el movimiento. El poder reside en la capacidad de hacer cumplir un límite. En ese acto, la claridad habla más fuerte que la comodidad. La persona que obedece a la necesidad de agradar se convierte en un sirviente. La persona que defiende sus límites se convierte en un gobernante. Maquiavelo advirtió que la traición a menudo viene disfrazada de amistad. Escribió: los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. La mente que entiende esto se adapta sin perder su centro. Cuando se enfrenta a una transgresión, actúa, no se queja. Cuando es desafiada, impone una consecuencia, no se justifica. Cada acto de debilidad se convierte en una invitación a la falta de respeto. La mayoría de la gente deja que el miedo a la confrontación impulse su inacción y luego se resiente del resultado. Quienes construyen respeto actúan a pesar del miedo, nunca por él. Su calma al imponer una consecuencia no es natural. Se entrena a través de incontables momentos de autocontrol. La capacidad de permanecer firme mientras tu deseo de ser querido grita por ceder es la marca del verdadero poder. Para dominar tu reputación es necesario dominar la decisión, la consistencia y el desapego. La decisión determina si actuarás. La consistencia determina si tu palabra tiene valor, y el desapego determina si la emoción nublará tu juicio. Juntos, forman la arquitectura de la autoridad personal. Perder el control sobre cualquiera de ellos conduce a la debilidad. Por eso los individuos respetados rara vez amenazan. Preservan su energía manteniéndose deliberados. Una reputación no puede construirse solo con el deseo. Exige una estructura. Los precedentes son esa estructura. Un solo acto de firmeza inolvidable construye predictibilidad, y la predictibilidad engendra respeto. Tu reputación comienza a seguir las órdenes de forma natural, obedeciendo a la disciplina con la que ha sido moldeada. El sacrificio de la simpatía también construye la percepción. Cuando tus límites ya no son negociables, tu presencia se expande. Los patrones en el comportamiento de la gente cambian a tu alrededor. La manipulación se vuelve ineficaz y las trampas emocionales pierden efecto. Quienes controlan su territorio interior comienzan a influir en su mundo exterior sin esfuerzo. La autoridad crece en el silencio de una acción decisiva. Cuanto menos explicada es la consecuencia, más poderosa se vuelve. Maquiavelo entendió que la simpatía visible invita a la explotación, mientras que la firmeza crea respeto. El respeto, a su vez, crea influencia. La gente respeta lo que no puede cambiar, y un límite inquebrantable es incambiable. El sacrificio de la simpatía no es crueldad, es refinamiento. Es la transformación del caos en orden, de la negociación en certeza. Quien gobierna sus límites, gobierna como el mundo lo trata. Cada imperio, cada legado, cada dinastía comienza con la disciplina silenciosa de una ley que no se puede romper. Lección 4. El arte de la amputación táctica. Cortar lazos para salvar tu reino. El arte de la amputación táctica es la diferencia entre la supervivencia del reino y su lenta desintegración. La mayoría de la gente tolera lazos tóxicos, permitiendo que la infección se extienda por su círculo íntimo, creyendo que la lealtad es soportar el veneno. La mente soberana hace lo contrario. Identifica la fuente de la decadencia y la corta sin dudarlo, sabiendo que la gangrena emocional no se cura con paciencia, se detiene con acero. Maquiavelo advirtió: es necesario que un príncipe sepa usar el animal y el hombre. La amputación no es un acto de crueldad, sino de instinto animal puesto al servicio de la razón. Es la decisión calculada de sacrificar una parte para salvar el todo. Todo estratega entiende que un solo miembro podrido puede comprometer la integridad de todo el cuerpo. El poder del control no reside en la acumulación de alianzas, sino en la pureza de las que se conservan. Un círculo íntimo sin integridad es como un ejército lleno de traidores, lleno de potencial pero destinado a colapsar desde dentro. La amputación comienza con el diagnóstico. Es la capacidad de ver el patrón de drenaje detrás de la familiaridad, de notar la toxicidad que otros disfrazan de afecto, de conectar la causa del caos con el individuo que lo alimenta. Las personas que operan desde la emoción dependen de la esperanza. Aquellas que operan desde la estrategia crean su propia seguridad.
La psicología maquiavélica enseña que el poder se preserva no a través de la popularidad, sino de la fortaleza. Cuando la mente puede diseccionar la lealtad de la dependencia, anticipar la traición y medir el costo de una relación, ya no es una víctima. Domina silenciosamente. La esencia de la amputación táctica es la soberanía. Hablar menos, justificar menos, dudar menos, pero ejecutar el corte con una precisión final e innegociable. Las mentes promedio son adictas a la conexión. Las mentes superiores son adictas a la integridad. El estratega entrenado en la autoprotección opera como un soberano. Un exilio limpio, sin negociaciones desperdiciadas. Esta disciplina exige coraje, porque cortar lazos en el momento equivocado o con la emoción equivocada destruye la ventaja. Los sentimentales se aferran a las relaciones fallidas. Los soberanos las eliminan para crear espacio para las que funcionan. Maquiavelo creía que un gobernante no debe preocuparse por la reputación de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. La misma regla gobierna tu reino interior. El estratega se adapta a la realidad de la naturaleza humana sin abandonar su propio bienestar. La adaptación sin pérdida de soberanía es lo que separa la maestría de la autodestrucción. La amputación requiere distancia de la culpa. Cuando la decisión se enreda con sentimientos de obligación o historia compartida, el juicio se pudre. El observador tranquilo, desapegado del miedo a la soledad, ve lo que otros no ven. Ese desapego no es indiferencia, sino supervivencia. Transforma la debilidad en un acto de poder. El mundo confunde la lealtad con el martirio. Sin embargo, en realidad, es preparación para el siguiente nivel de tu vida. La eliminación de lo que te detiene antes de que te destruya. La mente soberana no discute con el veneno. No negocia con la infección. No se compromete con la decadencia. Tal contención da la ilusión de frialdad. Pero cuando se hace el corte, el reino se salva. Cada traición perdonada sin cambio se convierte en un mapa para el siguiente ataque. El fracaso de la confianza se estudia, no se repite. Cada herida se convierte en un manual de instrucciones para fortalecer las fronteras. Este método convierte la observación en un arma. Maquiavelo dijo: el hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. La amputación encarna ese principio, clara, medida, inmediata. Corta a través de la confusión como un decreto silencioso. Mientras otros se ahogan en lealtades rotas, el estratega solo ve la salud de su reino. La amputación táctica también construye una soberanía silenciosa. La gente aprende que el acceso a tu mundo es un privilegio que se gana con integridad, no un derecho que se exige con manipulación. Ese límite claro ejerce un poder invisible. Señala maestría. Nada captura el respeto como la mente que se mueve para protegerse a sí misma con la misma ferocidad con la que protege sus ambiciones. La amputación hace que tus alianzas sean raras pero fuertes. Tus fronteras, claras y definitivas. Tal soberanía no puede ser comprometida porque ve la infección completa antes de que otros reconozcan el juego. En un mundo de conexiones frágiles, la amputación es la lealtad suprema, no ruidosa, no vengativa, sino necesaria. Lección 5. La inmunidad a la súplica, gobernar con principios, no con sentimientos. La inmunidad a la súplica es el pilar invisible sobre el que se construye la verdadera autoridad. Las mentes ordinarias confunden la compasión con la debilidad, creyendo que ceder ante la presión emocional es un acto de bondad. Se doblegan ante las lágrimas, las quejas y las súplicas de quienes se benefician de su indecisión. Su deseo de ser queridos los convierte en prisioneros del sentimentalismo ajeno, fáciles de manipular, predecibles en su necesidad de aprobación y, al final, incapaces de liderar. En el momento en que los sentimientos de otros dictan tus decisiones, has perdido el control. Maquiavelo entendió que la crueldad, cuando es bien utilizada, es una forma de misericordia. Observó que un líder que no puede tomar decisiones difíciles por temor a herir sentimientos, permite que el desorden crezca hasta que consume todo. Escribió que un príncipe no debe preocuparse por la reputación de cruel si con ello mantiene a sus súbditos unidos y leales. La lección no es la brutalidad, sino la claridad estratégica. A veces, un acto de aparente dureza previene un sufrimiento mucho mayor. La inmunidad a la súplica no es la ausencia de empatía, sino la capacidad de separar una decisión necesaria del ruido emocional que la rodea. Es la disciplina de actuar basado en principios, no en la presión de las emociones ajenas. Es la compostura de un arquitecto que debe demoler una estructura débil para construir algo fuerte,
a pesar de las protestas de quienes se habían acostumbrado a las ruinas. Piensa en un cirujano. Su trabajo exige cortar, herir y causar dolor para poder sanar. Si dudara cada vez que el paciente siente miedo o dolor, si su mano temblara ante la visión de la sangre, sería un peligro, no un salvador. Su bisturí no es un arma de odio, sino una herramienta de sanación. La inmunidad a la súplica opera bajo la misma lógica. La decisión lógica es el bisturí. La manipulación emocional de otros es el miedo que intenta paralizar tu mano. Ceder no es compasión, es negligencia. Esta inmunidad se construye anclando tus acciones a un código, no a la opinión pública. El proceso comienza antes de la crisis. Define tus principios en el silencio, cuando la mente está clara. ¿Qué es innegociable? ¿Cuál es el objetivo final? Cuando la tormenta emocional llegue, y llegará, ya no tendrás que decidir. Solo tendrás que ejecutar lo que ya habías establecido. Esta preparación transforma la duda en certeza. La súplica ajena ya no se presenta como un dilema moral, sino como una simple distracción del plan. La súplica es una forma de manipulación emocional disfrazada de vulnerabilidad. Quienes se benefician de tu estancamiento la usarán como su arma más poderosa. Te acusarán de ser frío, egoísta o cruel. Intentarán ahogarte la culpa, sabiendo que una mente cargada de culpa no puede pensar con claridad. Te piden que sacrifiques tu visión por su comodidad. Pero el individuo inmune ve a través de este teatro. Reconoce la súplica no como una petición de ayuda, sino como un intento de control, y se niega a entregar el mando. Esta fortaleza crea una dinámica de poder invertida. Cuando otros se dan cuenta de que sus tácticas emocionales no funcionan contigo, se ven forzados a cambiar su enfoque. Dejan de apelar a tu corazón y comienzan a apelar a tu lógica. En ese momento, el juego cambia a tu favor. Ya no estás defendiéndote de la culpa, estás evaluando argumentos. Es la diferencia entre ser un acusado en un tribunal emocional y ser el juez en uno racional. La inmunidad a la súplica no te convierte en un monstruo, te convierte en un líder. Es la diferencia entre el padre que le da dulces a su hijo cada vez que llora, creando un tirano malcriado, y el que mantiene los límites, enseñando disciplina y resiliencia. El primero es amado en el momento y despreciado a largo plazo. El segundo es respetado por los resultados que construye, aunque fuera impopular en el proceso. El mundo te pondrá a prueba constantemente. Cada decisión que implique un cambio o un sacrificio generará resistencia. Esa resistencia vendrá vestida de súplica. La mente inmune absorbe esa presión sin desviarse. Permanece serena, no porque no sienta, sino porque su propósito es más fuerte que sus sentimientos. Esa compostura es lo que Maquiavelo llamaría el fundamento del poder duradero. No se basa en la popularidad del momento, sino en la estabilidad que solo la disciplina puede crear. Al final, los demás no te respetarán por ceder a sus deseos, sino por la fortaleza que mostraste al negarlos por un bien mayor. La autoridad no nace de la capacidad de complacer a todos, sino de la voluntad de decepcionar a las personas adecuadas por las razones correctas. El mundo no se inclina ante quienes piden permiso, sino ante quienes actúan con la convicción silenciosa de que su camino es el correcto, sin importar quién suplique que se detengan. Lección 6. El Evangelio de la consecuencia inevitable. Establecer el miedo productivo. El miedo productivo es el lenguaje silencioso del orden. La gente lo confunde con el terror, con la ansiedad que paraliza y destruye el juicio. Pero el miedo del que hablamos no es una emoción que te debilita. Es el entendimiento frío y absoluto de que cada acción provoca una reacción inevitable. No es un sentimiento, es una ley. Maquiavelo entendió esto perfectamente. Observó que un líder que aplica un castigo ejemplar y rápido evita 1000 desórdenes futuros. Dijo que la crueldad bien usada se hace de una vez para asegurar la propia posición. En tu vida, esto no se trata de castigar a otros. Se trata de crear un sistema de consecuencias tan predecible que el desorden ni siquiera intenta nacer. Este principio no reside en la dureza, sino en la certeza. Cuando estableces una regla, la consecuencia por romperla debe ser automática, fría y sin excepción. No hay negociación. No hay debate emocional. Solo hay causa y efecto. El mundo aprende a respetarte no por lo que dices, sino por lo que haces consistentemente. La gente deja de poner a prueba tus límites cuando descubre que son de acero. Tu palabra se vuelve ley no porque grites, sino porque tus acciones confirman cada sílaba. Esta firmeza no es tiranía.
Es la forma más alta de claridad. Elimina la ambigüedad que permite la manipulación y el caos. La gente no teme tu ira, teme la certeza de tu sistema. Y ese temor, amigo mío, es solo otra palabra para el respeto. Maquiavelo advirtió que un príncipe debe evitar ser odiado, pero no debe preocuparse por la reputación de ser cruel si eso mantiene a sus súbditos unidos y leales. El individuo que domina la consecuencia hace lo mismo. No busca herir, busca proteger su orden interno. Cada vez que aplicas una consecuencia sin dudar, enseñas a los demás cómo deben tratarte. Imagina a alguien que abusa de tu confianza. La respuesta ordinaria es la confrontación emocional, el drama, la decepción. La respuesta estratégica es el silencio y la distancia. La consecuencia no es una discusión, es una ausencia. El mensaje se entrega sin una sola palabra, y es inolvidable. El respeto se vuelve una consecuencia natural, no una demanda. La previsibilidad construye una autoridad que la fuerza bruta nunca podrá igualar. Otros comienzan a moverse a tu alrededor con un cuidado deliberado. No porque seas intimidante, sino porque eres coherente. Entienden que en tu mundo, las acciones tienen peso. Dejan de esperar excepciones porque has demostrado que no existen. Al final, no busca ser temido en el sentido vulgar. Busca ser entendido en el nivel más fundamental, el de la causa y el efecto. Porque en un mundo ahogado en segundas oportunidades y límites borrosos, la certeza de una consecuencia es la forma más definitiva de poder. Lección 7. La soledad del conquistador. Aceptar el fardo de la claridad implacable. La soledad no es un vacío. Es el espacio que se crea cuando la mente se niega a participar en el caos colectivo. Los débiles buscan la compañía para validar sus miedos y consolar su confusión, pero los fuertes aceptan la soledad como el precio inevitable de la claridad. Es el fardo silencioso de quien ve el mundo no como desea que sea, sino exactamente como es. Maquiavelo entendió esta verdad fundamental sobre la naturaleza humana. Escribió que los hombres son ingratos, volubles y falsos, siempre dispuestos a abandonar a quien ya no les sirve. La mente ordinaria huye de esta realidad, prefiere la ilusión de la lealtad y el calor de la aceptación grupal, pero la mente estratégica la enfrenta. Y en el momento en que aceptas esa verdad, te separas del rebaño para siempre. Esa separación es el verdadero comienzo del poder. La claridad te aísla porque te obliga a tomar decisiones que otros, atrapados en la niebla de la emoción y el sentimentalismo, no pueden comprender. Cuando eliminas las amistades que drenan tu energía, te llamarán frío. Cuando trazas un límite firme donde otros esperan flexibilidad, te llamarán egoísta. Cuando eliges la lógica sobre la lealtad ciega, te llamarán traidor. No entienden que no estás actuando contra ellos, sino a favor de un propósito que ellos no pueden ver. Su juicio es el ruido de fondo del progreso. Este camino no es para los que necesitan ser amados. Es para los que necesitan controlar su destino. La aprobación de la multitud es un ancla. Te mantiene atado a sus debilidades, a sus miedos y a su mediocridad. Para elevarte, debes estar dispuesto a cortar esa cuerda, incluso si significa ascender solo. La soledad del conquistador no es una elección, es una consecuencia. La consecuencia de mantener un estándar más alto en un mundo que prefiere la comodidad del promedio. Imagina un estratega en un campo de batalla. No puede permitirse el lujo de dejarse llevar por el pánico de sus soldados ni por la esperanza ingenua de una victoria fácil. Debe permanecer distante, observando el panorama completo, calculando movimientos que sus propios hombres no entenderán hasta mucho después. Su aparente frialdad es lo que los mantiene vivos. Su soledad es el escudo que protege el plan. Tu vida es ese campo de batalla, y tu mente es ese estratega. Maquiavelo creía que un príncipe debe estar dispuesto a actuar contra la fe, contra la caridad y contra la humanidad para mantener el Estado. Esta es la carga más pesada de la claridad, la voluntad de ejecutar lo que es necesario, no lo que es popular. En tu propio reino, esto significa podar lo que está muerto para que lo nuevo pueda crecer. Significa decepcionar a algunos para no fallarte a ti mismo. Es el reconocimiento de que la verdadera lealtad no es hacia los demás, sino hacia tu propio potencial. La parte más difícil de este viaje es la muerte de la necesidad de ser comprendido. El ego anhela que otros vean tu visión, que aplaudan tus sacrificios. Pero la mente soberana no busca testigos. Opera en silencio, sabiendo que los resultados hablarán por sí mismos. Tienes que acostumbrarte al eco de tus propios pensamientos,
encontrar fuerza en tu propio juicio y convertirte en tu propio consejero. La mayoría de la gente no puede soportar este silencio. Se apresuran a llenarlo con distracciones, opiniones ajenas y la validación superficial de los demás. Por eso nunca lideran nada, ni siquiera a sí mismos. Esta soledad autoimpuesta transforma la percepción. Lejos del ruido del rebaño, empiezas a ver los patrones que otros ignoran. Oyes lo que no se dice. Ves las intenciones ocultas detrás de las sonrisas. El mundo se vuelve transparente. Esta percepción es un arma formidable, pero también una carga. Una vez que ves el mecanismo del comportamiento humano, ya no puedes participar en sus juegos con la misma inocencia. Pero en esa soledad no hay debilidad, sino una pureza de poder inquebrantable. Ya no te dejas llevar por las corrientes de la opinión pública. No te sacuden las tormentas emocionales de los demás. Tu estabilidad se vuelve inquietante para quienes dependen del caos. Se preguntan cómo permaneces tan tranquilo, tan seguro, tan indiferente a su drama. No se dan cuenta de que tu calma no es indiferencia, es soberanía. Es el poder de una mente que se ha convertido en su propia fortaleza. Quien acepta la soledad del poder ya no busca un lugar en el mundo. Se convierte en un mundo en sí mismo, fuerte, ordenado y autónomo. El respeto que recibes no proviene del afecto, sino de una silenciosa admiración por tu autocontrol. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza, predecible en tu disciplina, pero impredecible en tus movimientos. Porque mientras otros juegan el juego social, tú estás diseñando el tablero. Y ese es el destino final de la mente que elige la claridad sobre la compañía. No es estar solo, es ser completo. La mayoría vive en un estado de reacción perpetua, empujada por el miedo, la duda y el ruido externo. Se mueven sin dirección, confunden la actividad con el logro y se agotan persiguiendo sombras. Pero la mente entrenada opera desde un lugar diferente. No reacciona, anticipa. No sigue el caos, lo observa. Cada decisión deliberada es una declaración de poder en un mundo que ha olvidado cómo pensar. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe primero dominar su propio territorio antes de buscar conquistar otros. Tu mente es ese territorio. Primero, construyes la fortaleza interna eliminando la debilidad. Luego, aprendes a gobernar tus impulsos y emociones. Y solo entonces, proyectas esa fuerza hacia afuera, influyendo en tu entorno no con palabras, sino con la pura autoridad de tu control. La verdadera maestría llega cuando el silencio interior se vuelve más fuerte que el ruido exterior. Cuando la provocación de otros ya no te mueve. Cuando ves el juego con tanta claridad que los movimientos de los demás se vuelven predecibles. En ese punto, tu mente deja de ser una herramienta y se convierte en una extensión de tu voluntad, fría, precisa e inquebrantable. Ya no te defiendes del mundo, el mundo aprende a reaccionar ante ti. Aquellos que alcanzan este nivel de agudeza mental caminan por la vida de una manera distinta. Leen las intenciones detrás de las palabras, sienten el miedo detrás de la arrogancia y actúan con una calma que otros confunden con frialdad. No necesitan anunciar su poder, porque su presencia lo comunica todo. Son los estrategas silenciosos, las mentes serenas que imponen respeto sin pedirlo jamás. Deja esta afirmación final en los comentarios. Mi mente es mi mayor arma. Si este mensaje resonó contigo, demuéstralo con un poderoso like, para que este video llegue a más personas que necesitan escucharlo. Compártelo con quien creas que necesita recordar su propia fuerza y, por supuesto, suscríbete y activa las notificaciones para que sigamos fortaleciendo juntos nuestra arma más valiosa.